veo en la comunidad ya más líderes, sin ser CEOs o sin ser gerentes generales o presidentes, también se están involucrando en la comunidad porque quieren aportar y tienen que buscar su camino. Creo que cada uno va buscando un camino, pero la comunidad te ayuda a buscar ese camino, porque sola no lo vas a hacer. No estamos en una época donde podemos hacer las cosas. Bueno, ahora también no significa que no me haya enojado. Obviamente, ¿no? Bueno, somos significa que no humanos. me enoje. Pese a tus 8 kilómetros diarios. Pese a mis 8 kilómetros diarios, igual me enojo y me parece a veces impresentable algunos comportamientos, pero también soy humana y somos humanos. Nadie sabe lo de nadie cuando sale de su casa. Hola, soy María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente y bienvenidos a Liderazgo Consciente. Hola, soy Milagros Avendaño y hoy tenemos a una súper invitada, a Mari Perales. Mari, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar con las preguntas. Hola, ¿cómo estás? Sí, hola Milagros. Bueno, mi nombre es Mari Perales, yo me he desempeñado como directora en Telefónica del Perú muchos años y ahora soy consultora, sobre todo en temas de asociación pública-privada y servicios públicos, y soy una apasionada del desarrollo personal y del liderazgo. Gracias, Mari. Hablando de justamente desarrollo personal, hace unos días me contaste que hiciste Camino de Santiago, ¿no? Y bueno, para los que no lo saben, yo no lo he hecho completo, he hecho un trayecto importante, pero sin duda es, creo que uno de los mejores regalos que uno se puede hacer porque te ayuda justamente a conectar contigo mismo. Cuéntanos un poquito qué has traído de esa experiencia de Camino de Santiago, ¿cómo te ha marcado? Bueno. Dicen que uno no llega, o sea, después de Camino de Santiago uno es un antes y un después. Cuéntanos cómo te marcó. Totalmente. A ver, primero esto tiene una historia, ¿no? A mí me gusta mucho caminar. De hecho, yo todos los días camino en promedio 8 kilómetros diarios muy temprano. Y la caminata es el espacio donde es mío y donde muchas veces he resuelto cosas muy importantes del quehacer diario de mi vida y del trabajo. Y eso me hizo reflexionar de que quería hacer otra cosa mucho más grande y me preparé para hacer el Camino de Santiago y fue maravilloso porque quise hacerlo sola, ¿no? Y me permitió varios aprendizajes. El primero, en que nunca estás sola. Hay una comunidad que está haciendo lo mismo que tú, está caminando con diferentes cosas en su vida que tiene que resolver, con lo cual no es cierto que estés sola. Lo segundo es que el camino te presenta muchos retos. Está lloviendo, entonces empiezas a caminar en barro, luego hay mucho calor, luego viene el viento, ¿no? Y saber cuándo parar, ¿no? Saber cuándo parar, cuándo descansar. Y es como un reto contigo misma, ¿no? O sea que definitivamente me llevo el aprendizaje de que no estás sola, que el camino no es lineal, que viene de muchas formas y que tienes que seguir caminando porque tienes que terminar. Y que no puedes controlar todo. todo. Que no lo puedes controlar Exacto. todo. Entonces estás bien, estás en Polito y empieza a llover y entonces caminabas en un trecho seco y luego está lleno de barro, de fango, de agua y tienes que seguir caminando. No, y además que tienes que adaptarte. Así es. Y ¿no? tienes que seguir caminando y llegar. Y el silencio también, ¿no? O sea, qué importante en nuestra vida, que es muchas veces vertiginosa, ¿no? Todo el rol de liderazgo pues, ¿no? Implica siempre estar en este entorno buca y estar adaptándonos, pero también la importancia del silencio para conectar realmente con tu yo, así, con esa parte tan profunda. Y ¿no? esa conversación con uno mismo no tiene precio. Y que te da paz, ¿no? Mucha porque paz. El silencio te genera paz, ¿no? Y yo lo aprendí cuando caminaba, ¿no? Yo me demoro más o menos unas hora y 20, hora y media caminando los 8 kilómetros. Y esa conversación contigo es muy importante. Sí. Mari, lo recomiendo. Súper recomendado. ¿Cuántos kilómetros hiciste? 115 kilómetros, Wow. Sí, en 5 días, ¿no? Ajá. Tú eres parte de la comunidad Capitalismo Consciente. ¿Qué te llevó a formar parte de la comunidad? Mira, yo desde que empecé mi vida profesional, ¿no? Siempre me di cuenta y entendí rápidamente que la actividad económica a través de las empresas era vital para una sociedad, ¿no? Y me gustaba, lo aprendí, me gustaba.
Pero fui aprendiendo los principios y las bases a medida que fui creciendo en mi actividad profesional. Pero creo que tenía, al momento en que llego a Capitalismo Consciente, ya había incorporado mucho de los principios que tiene la comunidad. Tuve que aprender de un liderazgo consciente, de tener un propósito elevado, de cómo integrar a los stakeholders dentro de lo que me ha tocado a mí, del rol que yo he tenido que tener en las empresas y sobre todo en la última empresa que tuve muchos años, que fue Telefónica. La integración con el stakeholder es bien, bien importante y trascendente. Justamente en relación a eso te quería hacer la otra pregunta, que es, efectivamente, tú has estado en Telefónica muchos años y has estado liderando procesos de transformación tremendos, ¿no? ¿Qué aspectos vinculados al tema de la gobernanza y a la transparencia te parece que han sido fundamentales para poder realmente construir legitimidad en todos los stakeholders? Primero creo que una de las cosas que se trabaja con la gobernanza es la confianza, ¿no? Y cuando tú tienes que generar confianza, tienes que tener principios y valores y éticas en tu comportamiento. Entonces, no importa el rol en el que tú estés y te toca desempeñar, tú tienes que hacerlo bien. Correcto. Correcto, con tu mejor estándar, ¿no? Con tu mayor exigencia. Porque eso va a ayudar a que, sumando todos los actores en una empresa, puedan generar confianza frente a los demás stakeholders, ¿no? Y no solamente son las autoridades, sino toda la comunidad, los proveedores, los clientes, los empleados, las familias que están detrás de los empleados. Y lo otro que fue importante era también respetar las instituciones, ¿no? La autoridad de las instituciones. A veces sentimos que podemos estar muy regulados o muy sobrecargados de regulaciones, pero es el país en el que estamos y el que así opera, ¿no? Yo creo que eso fue también importante. Ese tema es interesante porque sí, es verdad, muchas veces tendemos a juzgar, pero simplemente hay cosas que no se pueden hacer, ¿no? Y hay que entenderlo, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Es el respeto. Y una de las cosas que has mencionado, Mari, es la confianza. Y siempre hablamos de confianza todo el tiempo. El Perú es un país bastante desconfiado. Un porcentaje importante de peruanos no confía, no solo en el Estado, en los políticos, en la empresa, pero no confía en el otro. Y eso hace que nuestros costos de operar en la sociedad sean mucho más caros. Pero cuando preguntas qué es la confianza, y lo leí alguna vez en un libro, y la confianza es la idea de que el otro va a actuar correctamente aunque nadie lo esté mirando. Y en realidad es una definición bien profunda, porque muchas veces cuando nadie te está mirando haces cosas que no deberías hacer, ¿no? Y que pueden ser tan pequeñas como, no sé, botar el chicle en la calle, ¿no? Pero ¿cómo construimos confianza? ¿Cuál es el reto en un país como este, donde nadie confía en nadie? ¿Cómo construir esa confianza? ¿Cómo desde el liderazgo intentar recuperar la confianza? Yo creo que todos tenemos que sumar, ¿no? No es que vayas a repartir confianza por todos lados, creo que lo construye cada uno. Y una de las cosas que yo creo que ayuda mucho es la coherencia entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Entonces, creo que eso se va construyendo de a pocos y lo vas mostrando. Y eso es un hábito, es una disciplina, es un valor que lo vas cultivando y entonces es como ese efecto, ¿no? Boomerang, que si tú actúas así, te vas a rodear, van a llegar gente que también va a trabajar de esa manera contigo. Vas ¿no? a ir contagiando. Vas a ir contagiando, ¿no? Así es. Yo trato de ir contagiando, por ejemplo, cuando me subo al carro y manejo, ¿no? Y entonces trato de que alguien quiere pasar, lo dejo pasar, y cuando busco lo mismo para mí, eso no sucede, ¿no? Y entonces, esta es una sociedad que puede llegar a frustrarte, ¿no? Porque el día a día es difícil, es duro, y parte de lo que nosotros impulsamos desde Capitalismo Consciente es el ejercicio de un liderazgo que genere impactos positivos al país. Dentro de tu liderazgo, ¿cómo ves eso? Nuevamente, creo que es un trabajo individual, ¿no? Que luego se contagia.
Y recogiendo lo que tú decías hoy, ahora mismo, yo también manejo. Y yo tengo 3 objetivos cuando salgo de mi casa y manejo, ¿no? Llegar al sitio donde quiero llegar, cuidar la vida humana, Claro, ¿no? sana y salva. Sana y salva, o sea, significa que me cuido yo y cuido al otro, con lo Ujú. cual hago lo mismo que tú. El que me quiere meter el carro, le doy pase. El que está insultando, no le hago caso, pero quiero llegar al sitio y hacer que lo que yo hago sea diferente. Y siempre manejo así, siempre llego. Y creo que me ha pasado muy poquito. Yo le agregaría otra cosa, que es disfrutar el viaje. Ay, Claro. claro, Porque- pongo la música, pongo algo que quiero hacer. Pero Pones el eso- podcast de liderazgo Lo que consciente. pasa es que de verdad cuando uno hace las cosas bien, o sea, Sí. obviamente a veces te puedes sentir frustrada porque no todo el mundo necesariamente está en el mismo camino, pero cuando uno empieza a hacer las cosas bien, igual empieza a crear un poquito a poco el círculo virtuoso y sí. eso hace que disfrutes más el viaje también, Exacto. ¿no? Bueno, ahora también no significa que no me haya enojado. ¿ah? Obviamente, Bueno, no somos significa que no humanos. me enoje. Pese a tus 8 Y que, kilómetros diarios. Pese a mis 8 kilómetros diarios, igual me enojo y me parece a veces impresentable algunos comportamientos, pero también soy humana y somos humanos. supuesto. Nadie sabe lo de nadie cuando sale de su casa. Mari, tú vienes de trabajar en una gran empresa, ¿no? Con estructuras pues sumamente, ¿no? Probablemente en empresas grandes hay mucha más burocracia y no necesariamente podemos tener tanto incidencia en todo lo que quisiéramos, ¿no? Y ahora has pasado el mundo de la consultoría, ¿no? Que, bueno, particularmente yo creo que es apasionante porque obviamente puedes hacer mucho más a una escala más chica, ¿no? Pero también puedes influir mucho más en diferentes líderes, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves este proceso de tratar de las empresas con las que estás asesorando, tratar de guiarlas por ese camino del valor compartido, que efectivamente además de dar resultados financieros positivos, tengan una mirada de un bienestar común para todos los stakeholders? ¿Has encontrado resistencias? Cuéntame. No, mira, yo al contrario, creo que es una muy bonita experiencia porque justo hablando de integrar los stakeholders, yo creo que las asociaciones públicas privadas presentan justo ese tema tan importante donde se unen el Estado y la empresa privada para hacer algo por el país. Entonces yo lo que he encontrado es un escenario donde justamente comparten intereses comunes, ¿no? Nadie te pone una inversión con un nivel de activos, sobre todo en salud, en carreteras, infraestructura, que no significa que quiere una relación a largo plazo, ¿no? Te está diciendo que quiere una relación a largo plazo. Y el Estado también está diciendo, bueno, también quiero una relación a largo plazo contigo. Entonces, no he notado que haya que trabajar o impulsar. Ya de por sí el propio proyecto te lleva a que sea un liderazgo más compartido. Lo que sí es que tenemos que evolucionar a procesos ya no tan burocráticos, ¿no? La transformación digital nos está llevando a que dejemos todo ese lado estructurado, burocrático, que en algún momento funcionó, ¿no? Donde cada uno tiene su rol y aporta con su rol, donde tiene que ser más dinámico y hay varios desafíos como en todos, pero creo que justo estoy donde tiene que haber necesariamente una integración de stakeholders, ¿no? Y es bien importante lo que dices, porque a través de estas asociaciones público-privadas lo que se hace es satisfacer necesidades del ciudadano, ¿no? Porque cuando tú inviertes en infraestructura o inviertes en, no sé, salud, educación, en lo que sea que se esté invirtiendo, lo que estás haciendo es brindándole servicios y permitiendo que el ciudadano luego pueda desarrollarse, pueda hacer empresa, pueda avanzar. Y al final son círculos virtuosos. Totalmente. Que tenemos que buscar generar. Así es. Sobre todo porque el establecer infraestructura hace que las comunidades, las ciudades puedan crecer. Así es. Yo creo que a mí me encanta lo que veo. Respondiendo a tu pregunta, no veo que sí hay desafíos que resolver, como todo, pero es como un espacio donde ves que tienen que trabajar de la mano, bueno, ¿no? Y bueno, lo que dices tú es tratar de encontrar esos puntos en común, ¿no? Así Porque es. sí hay una realidad, ¿no? Los niveles de confianza son brutales, están alrededor
muchas instituciones del sector público, los niveles de desconfianza están alrededor del 90%, y en el caso del empresariado, los niveles de confianza están alrededor del 50%. Estamos muchísimo mejor, no es algo tampoco para sentirnos orgullosos, creo que tenemos que trabajar en eso, pero sí hay un gap importante. Entonces, es cómo hacemos que este famoso teoría de las puertas separadas no se dé y trabajar de manera conjunta con una visión unificada, ¿no? De largo plazo y justamente de un ganar-ganar, ¿no? Sí. Yo creo que pasa de entender de que el Estado no es el bueno y los privados son los malos. No se trata de eso. Están en la misma sociedad y los dos están aportando riesgos y energía. Están en el hacer, pero para que sea un hacer que nos lleve a un bienestar de la sociedad, de los ciudadanos. No es para pelearnos o no es para que uno patee la... Y romper las etiquetas también, ¿no? Exacto. Porque no es que sean no es el Estado o las empresas, ¿no? Claro. Dentro de las empresas y dentro hay personas. Y creo que hay que buscar rodearnos de las personas correctas que realmente, ¿no? Tengamos esta mirada en común para poder avanzar. Y además de el Estado, la empresa, está la sociedad civil, que es también un actor sumamente importante, que al final somos los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos en el Perú han estado muy alejados de la política, muy alejados de los temas de cómo mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? En el Perú cada quien está involucrado en su empresa, en su día a día, en su trabajo, y hemos dejado de lado mucho la política y cuál es la visión de país que tenemos que construir. ¿Cómo ves tú ese liderazgo empresarial ciudadano que impulsamos desde Capitalismo Consciente, entendiendo que la empresa privada y los líderes empresariales tienen un poder muy, muy grande que tiene que ser puesto al servicio del ciudadano y del desarrollo del país? Cecilia, yo creo que eso es un reto sumamente grande. No es tan fácil porque, como tú bien dices, venimos de una historia donde hemos estado dedicándonos a la empresa o los ejecutivos dedicándonos al trabajo y no nos hemos involucrado mucho en la política. No tenemos como una cultura, un ejercicio. Me cuesta todavía a mí involucrarme en todos los temas de la política, pero creo que estamos en una época donde la comunidad y los grupos son muy importantes, ¿no? Y yo creo que por eso también Capitalismo Consciente impulsa ese trabajo y ese training que hay que hacer. Veo en la comunidad ya más líderes, ¿no? Que sin ser CEOs o sin ser gerentes generales o presidentes, también se están involucrando en la comunidad porque quieren aportar. Y tienen que buscar su camino. Creo que cada uno va buscando un camino, pero la comunidad te ayuda a buscar ese camino, porque sola no lo vas a hacer. No estamos en una época donde podemos hacer las cosas solas. Y regresamos al punto con el que comenzamos esta conversación, que era nunca estás sola, ¿no? En el camino de Santiago te diste cuenta que nunca estabas sola, claro. Y que lo que hay que hacer es buscar tu comunidad. Exacto. Y ver cómo te activas. No, juntos, ¿no? O sea, sí. es un tema de juntos nos impulsamos y hacemos un poco crear el círculo virtuoso. Yo quería terminar con una pregunta que está muy ligada a esto último que has dicho, ¿no? A ver, un poco lo que nosotros vemos es que efectivamente las personas que se empiezan a involucrar de una manera más activa, más allá de su rol dentro de la empresa, sino ser partícipes de asociaciones empresariales que busquen impactos más allá, ¿no? del rol que tienen en sus empresas, se da normalmente cuando ya estás pensando hacer un quiebre importante, que es entrar ahora al mundo de la consultoría, o de repente cuando te quieres jubilar y todo. Pero eso no es un tema que debería darse como más tirado a tus 50, sino debería ser algo de un tema de mindset que deberías tener de verdad desde que empiezas a trabajar, porque es ahí donde realmente podemos generar mucho mayor impacto, ¿no? Entonces, ahí un poco una pregunta es, ¿qué consejo le darías a los chicos de por qué involucrarse, ¿no? En algún tipo de asociación empresarial desde que empiezan en el mundo laboral, justamente para uno, porque ellos se enriquecen, ¿no? Muchísimo más, pero también por la contribución que pueden hacer al país. Que empiecen antes. Yo, por mi propia labor, he empezado antes. Yo he pertenecido a gremios y a muchas instituciones, pero con otra mirada, ¿no? Mucho más una mirada de representar a la compañía, ¿no? Entonces, pero también hay que trabajar la parte personal, ¿no? Entonces, ¿dónde es como quiero llegar? ¿Cómo quiero vivir
mi otra etapa ya de sabiduría, de madurez, de aporte, del servicio, ¿no? ¿Cómo lo quiero vivir? Y eso lo tienes que trabajar desde antes. Yo Pero creo si que pudieses retroceder, ponte, hace 20, 25 años de tu vida, hubieras empezado antes, o sea, nuevamente, más allá de las que has estado representando a Telefónica, es tu rol a nivel personal. ¿Hubieses hecho las cosas diferentes en el sentido de sí, involucrar? hubiese empezado muchísimo Sí. antes. Por ejemplo, empecé a caminar ya hace como 15, 20 años, ¿no? 15 años. Lo hubiese hecho antes, ¿no? Ujú. La parte eso de estar sola contigo. Eso de conectar contigo Conectar mismo. contigo es muy importante. El tema de desarrollar el liderazgo en todos los niveles, porque no solamente es la técnica. Yo, por ejemplo, vengo trabajando muchos años en el liderazgo personal. Ujú. Y eso involucra a trabajar no solamente en la técnica como profesional, sino en la actividad física, en la actividad mental, en la actividad emocional, en la actividad lúdica, ¿no? Yo hago varias cosas lúdicas. ¿Qué cosas? Cuéntanos. Ya la soltaste, ya. Claro. Es inevitable la repregunta. Bueno, me encanta bailar la salsa. Qué bacán. Bailo salsa, ya estoy en nivel intermedio. O sea, ¿pero qué me da? ¿Qué me dio la salsa? Vas a clases de salsa. Voy a clases de salsa. ¿Pero qué aprendí? Yo fui porque me gustaba la salsa, pero aprendí algo bien importante que a veces nos olvidamos, y es la conexión con el otro. Entonces, esa conexión con el otro te ayuda a entenderlo. Entender su ritmo. Exacto, entender cómo entiende la música, ¿no? Y para las mujeres, sobre todo, que también a veces tenemos que estar en el hacer, el aprender a ser seguidoras también, ¿no? Nos ayuda Claro, mucho. no hacerlo todo. No hacerlo todo, Ujú. ¿no? Entonces, cuando regresas un poco nuevamente a tu rol, donde tu rol es dejar que te guíen, también es un buen aprendizaje. Qué bonito. ¿No? Es un aprendizaje. Y que además es de alguna manera es distinto, porque cuando tú entras al mundo corporativo y tomas un rol de liderazgo, pues tú vas y tienes que crear tu marca personal y avanzar y hacer, ¿no es cierto? Y entonces esta es una parte y que la distinta. Tienes que desarrollar. Puedes pintar, puedes bordar, puedes ir a cantar. Tengo amigas que les gusta cantar, ¿no? Pero cuidarte de tu espacio. Ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que ahora cuando uno mira a un líder, lo tiene que mirar y qué haces aparte de trabajar. Una visión, ¿no?, más holística, sí, ¿no? Entonces, el líder como el todo. Claro, porque si no trabajas en ese liderazgo es muy difícil que... Vas a dirigir una compañía, vas a resolver problemas duros, seguro, pero hay algo de ti que no está siendo desarrollado. Y eso es bien interesante porque eso también te permite conectar con las personas. Y al final las empresas están formadas por personas. Y el que lidera tiene... Hay una forma de ver una empresa, ¿no? Que tú puedes ver una pirámide y el líder arriba, o puedes verla invertida y el líder es el que sostiene a todas estas personas, ¿no? Y entonces esos líderes que solamente se enfocan en la empresa, en los resultados económicos, en los KPIs, están dejando de lado lo más importante, y es la persona que está detrás de cada una de estas conexiones. Te ayuda a entender al otro también. Mucha empatía, ¿no? O sea, porque hablamos de empatía, pero ¿qué es la empatía, no? ¿Cómo la desarrollas? Entonces es mirando a ti qué te gusta y cómo entiendes al otro. Eso me dio, más allá de la salsa, me dio la conexión. Yo fui por la salsa y encontré otro tipo de aprendizajes, ¿no? Qué bonito. Y bueno, también me reí de mí, me encanta reírme de mí, ¿no? Hice un stand-up, ¿no? Ah, sí. Sí, buscando, yo soy muy curiosa, y entonces yo buscaba esa líder que había dejado dormida algunos aspectos en mí, ¿no? Entonces, ¿cómo integro todo esto en lo que me gusta hacer? Pero también es otra reflexión, ¿no? Porque nuevamente esos espacios de reconexión con uno muchas veces se dan nuevamente cuando hay la crisis la mitad de la vida, ¿no? Claro. Que dan a partir de los 50 en adelante, cuando debería ser una filosofía de vida permanente, ¿no? Ese autoconocimiento permanente y esa búsqueda de espacios que te ayuden nuevamente, ¿no? A conectar contigo, a cuidarte, a disfrutarte más, ¿no? Y no esperar que eso se dé
ya... Cuando te jubilas, Exactamente, ¿no? Y además esa conexión que va, Julia nos está llamando la atención porque nos está diciendo que ya se acaba el tiempo, pero que pasa también por conectar contigo para poder conectar con los demás, Y ¿no generar es cierto? confianza. Y generar confianza y conectar con jóvenes Así es. y ser mentora de jóvenes. Estoy en y ser eso, soy ejemplo. mentora de un grupo de mujeres, ¿no? Donde enseñarles a que sí se pueden descubrir y qué cosa quieren, ¿no? Porque tienes que entender qué cosa quieres. En eso estoy. Y bueno, somos la generación que ha pasado de todo, ¿no? Y viene una generación que ha tenido muchas oportunidades. Entonces también nosotros tenemos que ver cómo hacemos esa amalgama para... No que no tienen que caer y vivir la misma crisis que No es nosotros, mejor o peor. sino que no tiene que vivir la misma crisis que nosotros para decir que salieron adelante, sino sobre esta plataforma cómo crecer, Construimos, cómo exacto. construir hacia arriba. Y Y cómo yo creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande de acompañar. El líder de hoy acompaña. Sí, qué bonito. Ujú. Y sobre todo acompaña en la construcción de un mejor Así país. es, así es. Porque al final lo que todos queremos es un Perú para todos los peruanos del que nos sintamos orgullosas y que nuestros hijos quieran quedarse en este país y hacer su vida aquí, Así ¿no? es. Creo Este que ese país es tan un... bonito. ese Lleno de es- oportunidades. Sí. Así de gente maravillosa. Así es, así es. Ujú. Muchas gracias, Mari, por haber estado aquí. Gracias, Mari. No, a Un ti, placer. gracias. Muchas Ceci. gracias a ustedes por estar aquí en Liderazgo Consciente. Nos vemos la próxima semana. Síganos, denle clic a la campanita. Gracias. Chao, Chao. gracias. Bye.